Muy buenas tardes a todos ustedes. Muchas gracias por asistir a esta sesión. Como saben, pues es la sesión mensual que al terminar tenemos la comida, que va a estar bastante buena, vinito y convivencia para que estén todos invitados. Y el día de hoy la sesión es un simposio sobre infecciones respiratorias en la temporada invernal. Creo que es muy interesante porque estamos viendo tres perspectivas diferentes. La sesión va a ser coordinada por el doctor Daniel Aguilar Zapata. Y bueno, vamos a ver la perspectiva del infectólogo, del otorrino y del neumólogo para estas dos patologías, específicamente el COVID y la influenza, que pues son algo con lo que tenemos contacto todos los días. Daniel, por favor. Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por la invitación a la Sociedad de Médicos, por permitirnos hablar un poco de lo que nos dedicamos. Yo no sé si decir si nos gusta dedicarnos exactamente a esto, pero sí nos dedicamos y lo hacemos con mucho gusto en relación a lo que cada año sufrimos relacionado a la temporalidad y otras cosas interesantes que también vale la pena recalcar, que hoy en día, no solo después de salir de una pandemia, sino también en la época interestacional, tenemos casos de influenza y por supuesto que tendremos casos de otras enfermedades respiratorias, dada pues sí, la globalización y dada la facilidad con la que nos movemos hacia diferentes partes del mundo, ¿no? Entonces, de pronto tenemos también casos de influenza en nuestro verano, tenemos casos de COVID u otras enfermedades respiratorias como virus sincicial respiratorio en nuestro verano, y entonces es muy importante como estar como en actualización en relación a estas perspectivas. Y para mí es un gusto la tarde de hoy no solo coordinar, sino también presentar a dos personajes que de alguna forma han sido maestros míos y que directa o indirectamente formaron parte de mi, valga la redundancia, de formación como especialista el día de hoy. Y uno de ellos, aunque no soy quirúrgico, uno de ellos es el doctor Armando Castorena Maldonado, quien la tarde de hoy nos va a hablar sobre manifestaciones otorrinolaringológicas de la influenza. Doctor Castorena, adelante, por favor. Buenas tardes a todos ustedes y agradezco la invitación a esta sesión y agradezco los conceptos que mencionó el doctor. Y pues al contrario, muchas gracias, Daniel, que me has dado esa oportunidad. Bueno, yo quisiera abordar este tema muy conocido y que nos persigue todo el tiempo, especialmente con un comportamiento estacional. Así es de que voy a destacar algo que para mí es, creo yo, o hasta donde me da la impresión, poco explorado. Bien, bueno, esta es la definición que todos ustedes conocen de la influenza. Es la definición que ha pues consensado la Organización Mundial de la Salud. La influenza aquí se refiere a la estacional, pero aplica para todas ellas. Es una infección respiratoria aguda causada por un grupo de virus que están circulando en todo el mundo y que tiene una distribución que va haciendo todo un reto en algunas ocasiones perseguirla en el hemisferio sur y luego llevar al hemisferio norte, etcétera, etcétera. La importancia es que durante todo el año o durante todas las semanas epidemiológicas pues está presente de una o de otra forma, va teniendo una reducción a lo largo del tiempo, de los meses, pero una de las cosas importantes es que en ciertos grupos vulnerables pues representa una causa importante de morbilidad y de mortalidad por las complicaciones que presenta. Este es el comportamiento actual de la temporada 24-25, son datos de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud. Aquí lo que podemos observar es la actividad en años de la influenza de la pandémica, la estacional, tenemos la B, y en realidad aquí esta es la temporada 24-25. Vean ustedes cómo hubo una caída muy importante en este año, si lo recuerdan, hubo muchos pacientes. Y ha venido descendiendo de manera progresiva, ahorita está en una situación muy baja, pero lo que se espera es que incremente de manera notable. Solo para mencionar algunos casos, no me voy a detener en cuestiones epidemiológicas,
pero hasta la temporada que está ahorita, que es la 24-25, y hay una buena cantidad de casos, 0 defunciones, de la pandémica 33.3% y de la estacional 66.7% de todos los casos reportados, de modo que, bueno, sin duda que todo el tiempo nos está dando un buen dolor de cabeza. Estas son las manifestaciones clínicas que todos ustedes conocen, que todos tenemos en mente. Hay instrumentos incluso clínicos para hacer escalas sobre un síntoma o 2 o 3, pero este es el cuadro clínico típico, un cuadro clínico tanto en los niños como en los adultos, con ciertas diferencias, depende del estado de inmunocompromiso. Típicamente hay fiebre, tos generalmente es una tos seca, esta puede ser una tos que puede llegar a ser grave, y además es una tos que puede generar un síndrome postnasal, causante, entre otras cosas, de una tos duradera, y es básicamente ya una tos en la cual nos buscan, ¿no? Porque después del cuadro de influenza o de otros virus, deja una estela de síntomas, entre otros, pues el más comúnmente solicitado pues es la tos persistente. Cefalea, dolores musculares y articulares, malestar general intenso y dolor de garganta y secreción nasal. Naturalmente que con estos síntomas con frecuencia se pueden confundir con otras infecciones respiratorias y por eso la denominación de enfermedad similar a la influenza, pero hay que tener en consideración que típicamente o más comúnmente la fiebre es el dato, entre otras cosas, más comúnmente que nos permite diferenciar entre algunos virus con cierto porcentaje de éxito. Bueno, esta diapositiva solo es para ilustrar cómo la nariz es el contacto primario o principal para adquirir la infección. Todo entra a través, o la mayoría a través de las vías aéreas superiores. Y en este GIF, pues se puede ver, este es el autor de este GIF, por eso lo pongo, pero esta es la distribución que se ha estudiado bastante bien de cómo se distribuyen las partículas, incluyendo los virus. En la nariz, un porcentaje de siempre se va al bulbo olfatorio, y cuando hay un porcentaje importante de virus o virus que tienen que son tróficos para ese lugar, pues también afectan el corredor olfatorio y por eso producen hiposmia como síntomas residuales o característicos, y esta es la distribución de las partículas, cómo sigue su camino hacia la parte de la nasofaringe, y ahí comienza a desencadenar toda la respuesta inflamatoria. Entonces, la vía de entrada también es desde el punto de vista otorrinolaringológica. Me regresé. Entonces, yo me voy o quisiera, perdón, eso es aquí. Entonces, yo quisiera destacar que, bueno, con la influenza, esta tiene una serie de manifestaciones que podrían conducir a cuadros clínicos característicos de enfermedades relativamente poco frecuentes como causa de influenza. Por aquí, principalmente los casos de laringitis, también hay casos reportados no tan comunes de cialadenitis, inflamación de la parótida, de las submandibulares, o de todas, incluso pocos casos. Es una causa importante de exacerbaciones de rinitis alérgica y o asma, y algo que cada vez con más frecuencia se ve documentado, sobre todo en los últimos años, desde la edad post-pandémica, pues es el empeoramiento de los problemas de estenosis de la vía aérea superior. Entonces, no hay, digamos, todavía los datos tan contundentes y completamente, digamos, evidenciados, pero lo que se está observando es que incrementa el número de estenosis de la vía aérea en la etapa o en las semanas más prevalentes de la influenza, y eso es algo preocupante. Antes afectaba, eso ha existido, pero dado que la frecuencia de reporte de estenosis de la vía aérea no era el mismo o no se le ponía la atención como ahora, pues se está viendo cada vez más casos, por supuesto, pues inflamatorios centrados en esta parte. Así es de que los dos más prevalentes son la otitis media, especialmente en niños, y la sinusitis.
Entonces, las manifestaciones clínicas, es importante recordarlo, varían de acuerdo a la edad, incluyendo la edad pediátrica, adultos jóvenes y la edad adulta y adultos mayores. Este básicamente es un estudio donde se va observando cómo la frecuencia, aquí tenemos todos los pacientes que fueron estudiados, un número importante del 2011 al 2020, en Nicaragua. Es un buen estudio, está en una revista prestigiada que es la ITSA, entonces, donde se incluyeron pacientes pediátricos no sin inmunocompromiso y con una prueba probatoria por PCR-RT de influenza. Y entonces, básicamente, aquí está la distribución de los sintomáticos, asintomáticos, pero algo importante que se puede ver es que el grupo de los pacientes asintomáticos va teniendo un comportamiento asociado a la edad muy característico y hay una cantidad de hipótesis de que la manifestación no se está viendo del todo apropiada, dado que estos niños cursan con una buena cantidad de cuadros de otitis media que son subdiagnosticados. Este mismo estudio destaca que aquí tenemos la frecuencia de síntomas de la esfera de la otorrinolaringología y cirugía de cabeza y cuello. Tenemos aquí la tos, la rinorrea, congestión, dolor de garganta, la cefalea. Aquí están los grupos de edad, cómo se van distribuyendo y vemos cómo son cada vez más frecuentes algunos que otros. De igual forma, algunos datos de la exploración física, como son el edema faríngeo, el exudado, la inyección conjuntival, algunos ganglios cervicales. Y es muy común ver cómo hay ciertas fallas cuando naturalmente se revisa a estos pacientes con otras infecciones tanto virales como bacterianas. Normalmente lo que ve uno en la exploración física, y ustedes lo ven en el consultorio, si es de que los exploran, dado que ya en muchas ocasiones no lo hacen, es que en realidad ven muy poco. Y cuando digo es que ven muy poco, es que ven una ligera inflamación, la nariz muestra ligera rinorrea. Es un poco esa situación en la que parecería que no tienen nada o muy poco síntoma o muy poca evidencia de afección de la faringe, pero ahí está como una causa importante. Y estas son básicamente la frecuencia de las secuelas. Tenemos aquí la otitis media y la sinusitis y cómo se va haciendo esta prevalencia cada vez que hay un cambio relacionado con la edad. Entonces es un tema realmente bien importante. En cuanto se hacen algunos análisis más detallados para poder ver datos de riesgos relativos asociados con la presencia de la influenza, lo que sí vemos que queda destacado, por eso aquí lo puse en un circulito morado, es que de igual forma comenzamos a ver datos más consistentes con que la otitis media aguda en los niños está mucho más asociada a la influenza A. Aquí siempre la referencia es la influenza B. Aquí tenemos las complicaciones, pero sin duda que aquel que consistentemente ha salido significativo es la otitis media. De modo que hay que, según yo, ponerle mucha más importancia porque las secuelas de la otitis media son realmente muy importantes, sobre todo cuando pasan a un cuadro crónico o cuando esta adquiere una forma mucho más agresiva y se hacen presente complicaciones. Este otro grupo también fue estudiado de otitis media y rinosinusitis, mucho más frecuente en los niños, aquí lo destacamos, esta es la otitis aguda, la sinusitis aguda, ambas mucho más frecuente que en los demás grupos de edad y siendo la influenza A la que más afecta a todos los grupos de edad. Síntomas característicos, incluyendo, es posible observar además cuadros de epistaxis y disnea asociada con la presentación clínica. Este es el análisis del impacto que tiene porcentual por afección. Este cuadrito aquí es, cada uno de ellos es el impacto que tiene o el peso que tiene de todos los casos diagnosticados. Vemos como aquí tenemos la otitis media congestiva aguda, así es como se describe, y vemos otros casos de sinusitis maxilar. Estos dos son los que más impacto le imprimen a todo el contexto de afección nasosinusal. Entonces, destaca mucho que
siendo más directos en la exploración, la influenza aguda tiene mucho más impacto del que incluso parecería ser de manera inicial. Traigo este siguiente estudio para, digamos, darle continuidad. Así, hay otros factores, sobre todo los ambientales, que influyan en la presentación de estos periodos, de estos cuadros de otitis media y sinusitis. Y uno de los más, de los que más se exploran, pues son aquellos que afectan a la población, como es la contaminación ambiental y los cambios estacionales. Entonces, la pregunta ha venido surgiendo principalmente porque parecería que cuando hay una afección de otitis media o de sinusitis en temporada de influenza, esta es más bien asociada a estas condiciones de contaminación o cambios en la temperatura. Bueno, este estudio es muy interesante, es de Hong Kong, es un estudio grande donde se midieron, aquí tenemos los datos de contaminantes atmosféricos, cómo se midieron todos ellos, las tasas semanales de consultas de influenza, casos comprobados, básicamente con un esquema de estos de análisis centinela, y además utilizaron los datos meteorológicos. Todos fueron confirmados por el cuadro clínico y la prueba. Entonces, es muy interesante porque en este gráfico resultó, aquí tenemos el porcentaje, este es de otitis media, ¿verdad? La cantidad de ingresos relacionados con cambios en la temperatura, con la humedad relativa, con especies reactivas, con algunos contaminantes, y de todos estos, si ustedes pueden ver aquí, el que más impacto tuvo básicamente fue la cantidad de partículas PM2.5, pero apenas fue una cosa marginal. Bueno, ¿esto qué quiere decir? Vean ustedes aquí, este es el porcentaje de otitis media aguda. Todos estos son casos que ingresaron al hospital. Esta es la combinación de la infección por influenza o similar a la influenza. Vemos aquí por la pandémica, por la estacional y por la B. Entonces, lo que vemos como es que en su totalidad el porcentaje de ingresos hospitalarios por otitis media aguda en los niños fue notoriamente significativa, más relacionada con la exposición a la influenza que con todas las demás variables que hipotéticamente se creían que influían de manera significativa, es decir, quedó fuera los cambios en la temperatura, quedó fuera la exposición a ciertos contaminantes y la exposición a partículas 2.5 quedó apenas en una cuestión marginal. De modo que esto ha ido contribuyendo de manera importante al conocimiento de lo que en realidad está ocurriendo en los niños expuestos y no vacunados, que es un grupo, como ustedes saben, numerosos. Estas son imágenes típicas de un niño con otitis media, son pacientes míos, vean ustedes cómo está. Esta es la membrana timpánica, aquí vemos hacia el martillo, el umbus, una reacción intensa, hiperémica, con abombamiento, este es de un oído, este es del otro, había tenido epistaxis, aquí se ve en el septum cómo están los vasos sanguíneos, y como les comentaba yo, un poco de secreción hialina, no como estos cuadros que son abundante secreción, no importa el color del moco, ¿no? Que es algo en lo que a veces se entretienen, si es verde, si es amarillo, si es transparente. En realidad es más bien que es un claro edema con poca secreción. Bueno, esta situación es algo que se ha venido documentando en los últimos años. Y brevemente, dado que ya terminó mi tiempo, pues el mensaje en esta ocasión de estas manifestaciones en la esfera de la otorrinolaringología es destacar y transmitirles que la influenza es una condición que está afectando a los niños de una forma que parece ser que no es totalmente comprendida, en el sentido de que los cuadros de otitis media no son atendidos con un tratamiento dirigido apropiado y estos pueden dejar una serie de secuelas importantes en la audición de esta población que es básicamente vulnerable. Yo aquí termino, espero que haya sido de su interés. Muchas gracias.
Doctor Castorena, muchas gracias por su presentación. Nos vuelve a recordar algunas de los aspectos característicos otorrinolaringológicos que a veces lo olvidamos, incluso nosotros que vemos un chorro de pacientes así, ¿no? Nos entretenemos mucho con el moquito verde, ¿no? Bien, permíteme tantito, Luis, que algo hice mal aquí en la computadora. Ahí está. Y aquí. Y tú me dices. Aquí. Bien, nuestro siguiente ponente es el doctor Luis Septién Stutet. Él es, como todos lo conocemos, él es neumólogo de nuestro hospital y desempeña también labores clínicas en otros institutos nacionales, y la tarde del día de hoy nos va a compartir el tema influenza y COVID-19 desde el punto de vista de neumonías. Adelante, Luis, gracias por estar aquí esta tarde. Gracias, antes que nada, por la invitación por parte de la Sociedad Médica y permitirme dar esta charla el día de hoy. Me enfocaré a hablar un poco sobre la influenza y COVID-19, sobre todo una de las complicaciones graves que es la neumonía. Sabemos que es una enfermedad respiratoria viral aguda y, como mencionaba el doctor Castorena, tiene una alta mortalidad durante pandemias, epidemias e incluso brotes esporádicos. 500,000 de muertes anuales en el mundo, y uno de los problemas que tiene es que es altamente mutante y generación de nuevas cepas. Ese es uno de los problemas a los que nos enfrentamos cada año. Precisamente ya nos vamos a acercar a la temporada de frío y como bien se ve en esta gráfica, vean cómo diciembre, enero, febrero y todavía marzo empezamos a ver muchos casos. Sin embargo, esto puede ir cambiando, y vean, por ejemplo, estas gráficas interesantes en relación al tema de la mortalidad. Vean cómo la mortalidad, dependiendo del año que nosotros estemos revisando, desde 2019 y 2020 podemos tener picos, años que pueden estar más tranquilos, por ejemplo el 2020 y 21 y 22, que fueron la etapa en la que tuvimos más COVID, pues obviamente la influenza se mantuvo un poquito más tranquila, pero vean cómo las temporadas 2022 y 23 y 24 volvemos a tener picos de mortalidad elevada y principalmente asociados a neumonías. Recordemos que el virus de la influenza está en la familia de ortomixovirus, es un virus envuelto y en el genoma hay un ARN segmentado de cadena única. Algo importante es hablar un poquito sobre las glicoproteínas de superficie, sobre todo la hemaglutinina, que se une a las células epiteliales del tracto respiratorio superior y permite la entrada de los virus a las células, y la neuroaminidasa, que es la enzima que ayuda a la replicación viral. Y esto es importante porque de aquí deriva el nombre cuando es H1N1, H2N3, y todo esto es importante considerarlo por las mutaciones genéticas que va teniendo, ¿no? Entonces, este es el efecto que genera la replicación del virus de la influenza A en el epitelio respiratorio. Aquí vemos cómo a través de la adhesión al epitelio respiratorio, endocitosis, hay fusión y ahí ya la liberación de diferentes sustancias que se van a encargar de llevar a cabo la replicación viral. Podemos tener, ya vimos, múltiples combinaciones, H1, H3N1, H5N1. Entonces, cuando ustedes escuchen este H y N, significan las glicoproteínas que acabamos de mencionar, y obviamente hay algunas que afectan humanos, hay algunas que afectan animales, ¿no? La transmisión de este virus sabemos que es contacto directo con personas infectadas, con objetos contaminados y sobre todo la inhalación de aerosoles que están cargados de virus. Síntomas típicos ya sabemos, pero un punto de los síntomas o la importancia de los síntomas es cómo diferenciar o cómo saber cuando un paciente solo tiene los síntomas respiratorios agudos de un episodio normal y cuando ya es realmente una neumonía. Y algo de los síntomas importantes, vean cómo hay algunos que son propios de la infección viral aguda, pero hay otros que ya pueden ser de la neumonía. Cuando nosotros tenemos fiebres muy elevadas, el paciente nos refiere fatiga extrema, que tiene disnea, que ese es un dato muy característico, la tos con expectoración, que incluso pudiera ser con hemoptoicos o dolor torácico. Esto nos debe de hacer pensar que probablemente nos estemos enfocando o que ya tengamos un cuadro de neumonía, que digamos que es una de las complicaciones más frecuentes y a la vez más temidas. Puede ser viral, primaria, o puede ser también bacteriana secundaria, y muchas veces esto es lo que sucede cuando nosotros vemos un paciente que llega a terapia intensiva, empieza con una infección viral, una neumonía viral, y después se complica y tenemos una infección cobacteriana, y muchas veces esto es lo que los lleva a la muerte. También complicaciones no pulmonares de la influenza, podemos tener miocarditis, pericarditis, sinusitis, otitis, como ya lo vimos con el doctor Castorena, y también neurológicas, por ejemplo, Guillain-Barré, síndrome de Reye o meningitis aséptica también pueden ser frecuentes. Existe una
relación muy directa entre la relación del virus, el huésped y las bacterias en la coinfección. Esto es muy importante porque muchas veces el virus que nos provoca una respuesta inflamatoria prepara el epitelio o el epitelio lo deja inflamado después de una infección viral y es mucho más frecuente que las bacterias lleguen y se peguen a este epitelio enfermo y es cuando tenemos la coinfección bacteriana. Y vean, por ejemplo, cuáles son las bacterias más frecuentes involucradas. En este gráfico vemos que hay dos particularmente. Una es Staphylococcus aureus y la otra es Streptococcus pneumoniae, que son las que normalmente se presentan relacionadas. Esto, vean algunos ejemplos. Por ejemplo, en radiografías de tórax vemos la evolución que puede llegar a tener y lo rápido que puede hacer una evolución. Por ejemplo, esto lo vimos muy frecuente en la pandemia de COVID, como pacientes que ya llegaban con una evolución de un proceso neumónico y como al día siguiente ya estaban complicados y al tercer día ya prácticamente estaba completamente blanco el pulmón, ¿no? Entonces esto nos hablaba de que la evolución de una neumonía viral puede ser extremadamente rápido. Vean, por ejemplo, este proceso infeccioso. Y esto es algo muy característico, que es lo que buscamos nosotros desde el punto de vista de tomografía. Ya una vez que le hacemos una tomografía a un paciente, estas lesiones en vidrio despulido o en vidrio deslustrado que llaman la atención y que obviamente esto casi siempre eran patognomónico, decir, me estoy enfrentando a una neumonía viral, y ahí sí era importante saber, ¿no? El diagnóstico, hablar un poco sobre las pruebas. No a todos los pacientes se les indicaban pruebas diagnósticas, solo si iban a cambiar o no el abordaje terapéutico. Tenemos dos pruebas principales. Una es la PCR, RT, que se consideraba la de primera elección, que tenía la ventaja que es sensible, que es específica, que detectaba la resistencia antiviral y que es relativamente rápida, entre comillas, ¿no? A veces eso nos enfrentábamos. Uno de los problemas que teníamos es que a veces el PCR nos lo daban 48, 72 horas después, y esto era demasiado tarde para empezarle un tratamiento médico a un paciente que tiene una neumonía y que está avanzando rápido. Las pruebas rápidas tienen la desventaja que tienen una sensibilidad baja, aproximadamente un 70% la A y la tipo B de un 30%, pero es más barata, disponible y puede tener mayor sensibilidad cuando la solicitamos en los 2 primeros días de los sintomatología. Algunas otras pruebas aprobadas para influenza, por ejemplo, esta de transcriptasa reversa, prueba rápida que ya veíamos, amplificación de ácidos nucleicos y en algunos casos también cultivos. Sin embargo, obviamente las 2 primeras eran las más prácticas. En relación al tratamiento, sabemos que la influenza no complicada y los casos de bajo riesgo, generalmente con la hidratación, analgésicos y antipiréticos, era más que suficiente. No recomendamos dar aspirina por el riesgo de síndrome de Reye, y la influenza ya complicada o en los casos de alto riesgo, 4 fármacos estaban aprobados para la influenza. Oseltamivir, sin embargo, si ustedes recuerdan, en el 2009 que también tuvimos la pandemia de influenza, hubo una época que se acabó el oseltamivir, entonces tuvimos que utilizar el zanamivir, y hay algunos otros, por ejemplo el peramivir y el valoxavir, que a lo mejor en México no nos llegaron a tiempo y que es mucho más difícil de conseguir. ¿Cuáles son los grupos de alto riesgo que tienen probabilidad de generar una neumonía, o en qué subgrupos de pacientes nosotros tenemos que hacer un poco más de hincapié? Niños menores de 4 años, mujeres embarazadas, residentes de asilos, mujeres posparto, antecedentes de enfermedades cardiovasculares, pulmonares, renales o neurológicas, pacientes que tienen algún tipo de inmunodeficiencia, por ejemplo, que tienen enfermedades reumatológicas o están en un tratamiento de VIH o en tratamientos oncológicos, niños de 6 meses a 18 años que reciben medicamentos a largo plazo, en pacientes con obesidad y en personal de salud. Nosotros también somos un factor, estamos expuestos por el tipo de pacientes que vemos, independientemente de la especialidad que tengamos. El simple hecho de estar en el hospital nos pone en riesgo de tener, y es por eso importante que estemos vacunados. Tratamiento farmacológico indicado en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas y obviamente en pacientes con riesgo de complicaciones por los factores de riesgo que les acaba de mencionar. Tratamiento, por ejemplo, oseltamivir, niños y adultos mayores de 2 años, quimioprofilaxis y en adultos arriba de 1 año. Siempre la quimioprofilaxis fue un tema de discusión, si realmente valía la pena o no dar quimioprofilaxis y algunos efectos adversos relacionados con el medicamento. Sin embargo, el oseltamivir es un medicamento muy bien controlado, ¿no? Estos son los antivirales recomendados para la influenza. ¿Y qué pasaba con otros tipos de medicamentos? Por ejemplo, si ustedes recuerdan también o han visto que utilizamos, o me incluyo que también alguna vez los utilicé, inhibidores de neuroaminidasa para prevenir o tratar influenza en adultos y en niños, y hay una conclusión donde dicen que oseltamivir y zanamivir tienen efectos pequeños e inespecíficos sobre la reducción de tiempo para aliviar síntomas,
y el uso de cualquiera de los dos como profilaxis puede reducir el riesgo de influenza sintomática. Sin embargo, el uso de oseltamivir para disminuir complicaciones como neumonía, a veces dependiendo de lo que nosotros estemos revisando, por ejemplo, esta es una revisión del Cochrane, pues puede quedar tal vez un poco en tela de juicio, ¿no? Algunas publicaciones también en relación al uso del oseltamivir cuando se utiliza para prevenir hospitalizaciones, y en hospitalizaciones se observó que no disminuyó el riesgo de hospitalización, pero sí muy probablemente al inicio de los síntomas. Entonces muchas veces pues esto nos ayudaba en forma importante a poder controlar al paciente en forma temprana y tratar de disminuir al máximo la mortalidad. ¿Qué sucede con la amantadina y la rimantadina que se utilizan al por mayor en influenza tanto en niños como en adultos? Nos dice que no son útiles ni para prevenir, ni tratar o acortar la duración de la influenza tipo A, ni en niños ni en adultos mayores. Hablaré un poco ahora sobre COVID-19, el SARS-CoV-2. Recordemos que este virus pertenece a los coronavirus beta. La vacunación obviamente ha disminuido la tasa de infección, gravedad y mortalidad. Seguimos viendo grupos de personas que están en contra de las vacunas. Sin embargo, yo soy también pro vacunas y a todos mis pacientes les recomiendo. ¿Cómo actúa? Sabemos que se une a este receptor ECA2 mediante esta proteína Spike para entrar a las células. Y hay algunos factores que son protectores y de riesgo. Sabemos, por ejemplo, que los pacientes que menos se enfermarán en los que llevaban una dieta adecuada, que tenían una buena nutrición, que tenían condiciones atópicas y que se habían vacunado. Sin embargo, factores de riesgo, sobre todo para presentar complicaciones como neumonía, edad avanzada, las comorbilidades, la preexistencia de enfermedades, el sexo masculino, algunas disparidades raciales, cambios en los parámetros de laboratorio, sobre todo cuando empezábamos a ver elevación de citocinas proinflamatorias, y obviamente esto estaba relacionado en forma importante a las complicaciones. ¿Qué sucedía en relación a la mortalidad del COVID? Recuerden, por ejemplo, teníamos el número de porcentaje que eran los pacientes que estaban registrados en relación a mortalidad, pero también sabíamos que muchas veces ese número no era real, no tanto porque no se detectara, sino porque no sabíamos a qué atribuíamos la muerte, directamente al COVID o a las coinfecciones bacterianas o a las complicaciones propias del COVID. Entonces hubo una disparidad en este tema de la mortalidad, que siempre pensamos que los registros que presentaban a nivel nacional había de cierta forma algún subregistro por lo que nosotros veíamos en los hospitales. Nuevas variantes han ido cambiando a lo largo del tiempo. Sabemos que empezó con Wuhan, luego tuvimos Alfa, luego tuvimos Delta, luego tuvimos Omicron, variantes futuras que ya las tenemos en la actualidad, sobre todo la última es una que se llama XCC, que ha pegado un poco en Europa y en Estados Unidos y que probablemente la empezaremos a ver en México muy probablemente. Sabemos la patogenia, el mecanismo, como les mencionaba, por dónde entra el virus y cómo se replica, que es importante conocerlo. Los síntomas, que también podemos tener dudas en relación a los síntomas, por ejemplo, muy frecuentes: tos seca, la fiebre elevada, la fatiga, mialgias, cefaleas, y algunas manifestaciones de diferentes tipos, ¿no? Entonces, uno de los problemas que teníamos con COVID es que de repente se nos podía presentar con manifestaciones como diarrea o manifestaciones exclusivamente en piel, y desapareció a lo largo de esas mutaciones. Casi que decíamos, si tiene disgeusia o anosmia, estábamos seguros que era COVID y prácticamente empezábamos el tratamiento médico para COVID, ¿no? Clasificación por la gravedad. ¿Qué sucedía? ¿Cuál era la evolución en relación a las neumonías? Por ejemplo, podíamos tener casos no severos cuando teníamos ausencia de signos de severidad o enfermedad crítica. Los severos, cuando ya los pacientes llegaban con nosotros saturando abajo de 90%, signos francos de neumonía o datos de estrés respiratorio, y los pacientes que estaban en etapa crítica, que esos iban directamente a la terapia intensiva, que ya tenían un SIRA o que tenía sepsis o llegaban en estado de choque, que estos automáticamente iban a la terapia intensiva y que requerían hospitalización. También las pruebas específicas, PCR, RT, la prueba de antígeno, el anticuerpo IgG no se recomendaba por la baja sensibilidad y no estaba recomendada por la Organización Mundial de la Salud. Estudios de imagen, sabíamos que la radiografía era inicial, vean cómo evolucionaba también igualmente, así como influenza de rápido, la neumonía viral, en un paciente que tenías inicialmente una radiografía normal, cómo avanzaba una neumonía viral y después cómo ya estas de neumonías por COVID-19, donde veíamos desde la radiografía de tórax, veíamos estos infiltrados a nivel periférico en forma importante. Y aquí vemos algunos ejemplos radiológicos de esto.
Sin embargo, sabemos que la tomografía es un estudio que tenía mayor sensibilidad. Afortunadamente en el hospital teníamos la posibilidad de realizarlos y lo que buscábamos también eran hallazgos típicos de estas opacidades en vidrio despulido, sin consolidaciones o que tuvieran un patrón en empedrado. Característico eran bilaterales, periféricas, multilobares. En algunos podía haber signo de halo invertido o algunos casos de neumonía organizada cuando ya teníamos una sobreinfección bacteriana. Hay una clasificación que se llama CORATS, que esta CORATS seguramente la leyeron muchas veces en interpretaciones radiológicas de pacientes en urgencias y de lo que nos hablaba, mientras el CORATS era más elevado, obviamente mayor el riesgo era de tener una neumonía viral por COVID-19. Eran los infiltrados típicos, opacidades en vidrio deslustrado, teníamos consolidaciones de predominio periférico y subpleural, podíamos tener reticulación de localización periférica y subpleural, ya cuando empezaba a tomar el intersticio, muchas veces estos podrían evolucionar a cuadros de fibrosis, y por último, opacidades importantes en vidrio deslustrado periféricas con engrosamiento de los septos interlobulillares. Vean algunas lesiones, por ejemplo, esta tanto del A y el B tenía algo que se llama el signo de halo invertido, también característico, y también podíamos ver estos patrones de empedrado y dilatación bronquial, ¿no? Estos eran datos importantes porque nos hacían pensar que el paciente o iba a tener una complicación severa o probablemente iba a avanzar hacia una fibrosis, ¿no? Algunos otros ejemplos, vean de cuando veíamos el comparativo de una radiografía de tórax y una tomografía, pues prácticamente era patognomónico, ¿no? También algo que se puso muy de moda fue el famoso síndrome post-COVID o long COVID o COVID prolongado, que no estaba bien entendido y muy probablemente se debía o se debe a un aclaramiento viral más alargado o inflamación persistente y en algunos casos también involucrado algo de autoinmunidad. Grupos más afectados, adultos mayores, mujeres o que habían tenido antecedente de COVID grave. Vean, por ejemplo, algunos de los síntomas más frecuentes del post-COVID: fatiga, disnea, anosmia, disgeusia. Había pacientes que les duraba 6 meses hasta un año la anosmia, tos, cefaleas, algunas alteraciones, por ejemplo, radiológicas 18.9, una espirometría incluso, que era parte de cómo nosotros evaluábamos el COVID prolongado, y en un 9.3% veíamos esto, ¿no? Y este es un breve resumen de los síntomas post-COVID prolongado. Vean cómo prácticamente podían afectar a cualquier órgano, y muchos especialistas hemos estado involucrados viendo desde el punto de vista gastrointestinal, hepatobiliar, complicaciones vasculares, trastornos musculoesqueléticos, dermatológicas, en un sinfín de manifestaciones. Tratamientos: sabíamos que en el COVID leve, aislamiento al menos 5 días, antipiréticos, rehidratación, no se recomendaba el uso de antibióticos o profilaxis antibiótica, y el tratamiento estaba enfocado más o menos dependiendo la no severidad, si eran severos o estaban en casos críticos. Y aquí fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo, porque cuando empezó la pandemia prácticamente no teníamos experiencia de nada, y poco a poco fuimos haciendo nosotros la experiencia. Ya, por ejemplo, ahorita tenemos Nirmatrelvir y Ritonavir, el Remdesivir, que fue difícil conseguirlo aquí en el hospital, y también el costo y las aseguradoras que no querían pagar el medicamento nos hizo que se complicara un poco esto. Molnupiravir, en casos severos obviamente utilizamos corticosteroides, inhibidores de la interleucina 6, de los bloqueadores del receptor como el tocilizumab, el baricitinib, pero mucho lo fuimos aprendiendo a lo largo del tiempo de tipo ensayo-error, porque no había prácticamente, era una enfermedad que no tenía y que a la fecha sigue sin tener un tratamiento estándar, que mucho era practicado. Y obviamente en los pacientes con estado grave crítico, las metas de oxígeno, la posición prono, la tromboprofilaxis, porque una de las complicaciones serias que vimos fueron diferentes tipos de trombosis, y el uso de la dexametasona, que al principio se pensaba que no servía de nada, pero la verdad es que dio muy buenos resultados. Y obviamente la ventilación mecánica invasiva. Al inicio tal vez no utilizamos tanto la no invasiva por miedo, pero pues ven algunas publicaciones al respecto. La Dexa dio buenos resultados, sobre todo en temas de mortalidad, en pacientes que requerían ventilación mecánica, que no habían recibido oxígeno o que solo estaban con oxígeno suplementario. En la mayoría de los casos la dexametasona fue mejor, y esta fue una de las prácticas comunes que tuvimos durante la pandemia de COVID. Por ejemplo, ya ahorita va a salir y vamos a tener posibilidad de recetar Paxlovid en el hospital.
en pacientes y cuáles son las ventajas que tiene Paxlovid. Vemos que en la mayoría de los estudios, cuando se comparan en tratamiento estándar contra Paxlovid, los resultados han sido buenos. Se ha visto que reduce la mortalidad y hospitalización en pacientes con COVID-19 respecto a placebo. Sin embargo, no fue efectivo para disminuir a las visitas del departamento de urgencias. Remdesivir en forma temprana también, cómo les iba en relación al remdesivir. Veíamos que en los pacientes no hospitalizados, alto riesgo de progresión de la enfermedad, pero un curso de 3 días de remdesivir tenía una disminución del 87% del riesgo de hospitalización, y creo que de los medicamentos a los que tuvimos acceso fue de los mejores. Entonces aquí es a manera de resumen, en casos no severos, las posibilidades, y al principio de la pandemia también les puse aquí hidroxicloroquina porque fue un medicamento que se utilizó. La hidroxicloroquina obviamente pues no sirvió de nada, así como pasó con la ivermectina, ¿no? Veíamos cada médico especialista, los infectólogos, los neumólogos, los médicos intensivistas que veían pacientes críticos, veíamos que no había un tratamiento estándar, no teníamos una línea definitiva. Entonces, para concluir, ¿qué podemos decir? Clínicamente no es posible diferenciar influenza de COVID. En caso de sospecha, siempre realizar pruebas para ambas, que es una conducta que estamos realizando actualmente. Pedimos las pruebas para ambos. Las neumonías son una complicación grave de los pacientes con influenza y COVID. Únicamente existen 4 fármacos aprobados para influenza, que ya los vimos. La PCR es la prueba de elección tanto para COVID como para influenza. En casos leves, que son la mayoría, se recomienda únicamente tratamiento sintomático y de soporte. Y recordemos que las neumonías son una complicación frecuente y potencialmente mortal. Las vacunas son el mejor método de prevención y muerte y hospitalización por COVID y por influenza. Muchas gracias. Nos hiciste recordar algunas cosas que, aunque en el foro hay muchos jóvenes en el foro, no les tocó la de influenza, pero a nosotros que sí nos tocó, nos hiciste recordar. Y si me permites acotar un par de cosas, de las grandes diferencias fue que oseltamivir ya existía para la influenza cuando tuvimos la epidemia de influenza, ¿no? Y algo que no existía para nada era manejo para COVID-19. Y a lo mejor muy pocos de ustedes lo saben, pero el remdesivir que ya existía, en realidad la historia del remdesivir es que se hizo para el ébola, ¿no? La empresa farmacéutica fracasó con el uso del remdesivir para el ébola, y ahí lo tenían. Y entonces surge una enfermedad nueva y lo único que ocurre es, pues vamos a usarlo, ¿no? Y eso en algunos o muchos pacientes lo sacó a flote. Y la verdad es que sigue siendo un problema hoy en día para que lo paguen las aseguradoras, porque nuestras autoridades gubernamentales solo lo autorizaron para instituciones públicas, ¿no? Tristemente. En fin, pero concluiste muy bien que las vacunas nos ayudan a mejorar la mortalidad. Y este es el tema del cual les agradezco mucho la oportunidad de poderles hablar un poco en relación a las vacunas, y quiero disculparme de antemano, quiero disculparme con nuestros colegas pediatras porque tristemente no tengo una formación buena, por no decir formación alguna en pediatría, aunque dos o tres acepciones haré para nuestros pacientes pediátricos. Hablaré prácticamente de la vacuna en temporada invernal en nuestros pacientes adultos. Esta imagen es impresionante y uno puede buscar en el internet los diferentes sets de imágenes, principalmente de hermanos, y estos son unos mellizos de los cuales uno recibió o había recibido en las fases de estudio la vacuna contra la viruela, y el otro hermano, genéticamente igual pero diferentes, no la recibió. Y esta es una imagen que a la fecha sigue causando un impacto en relación a la vacunación. Y si bien es cierto que hoy no vamos a hablar de vacuna de viruela, sí las vacunas han cambiado radicalmente nuestra situación epidemiológica en relación a muchas enfermedades, y sobre todo en las enfermedades de las vías respiratorias. Una de las grandes problemáticas es de que ninguno de los riesgos y ninguno de los beneficios ni es 100% el beneficio ni es 0% el riesgo. Y de miles de millones, por no decir que miles de billones de ciudadanos que habemos en todo el mundo,
habrá algunos cientos de miles que van a tener algún evento adverso. Lamentablemente hoy, gracias a las interfaces de comunicación tan rápida que tenemos, es que se ha crecido la popularidad de los famosos antivacunas en el mundo, pero esta ha sido una realidad que sí ha cambiado. Otra de las cosas que han cambiado y que Luis lo platicaba muy bien es en relación a los diferentes virus que nos hemos expuesto o lo que va cambiando de manera temporal, como lo decía el doctor Castorena. Sin embargo, se nos olvida a veces que hay un grande agente infeccioso que no es un virus, sino que es una bacteria, y ustedes la están viendo ahí, que es el neumococo. El neumococo es otra de las enfermedades prevenibles por vacunación, sobre todo en vía respiratoria, pero también tiene un impacto muy interesante a nivel meningio y a nivel de endocarditis en pacientes pediátricos. Por eso hablaremos también un poco de la vacuna de neumococo. COVID-influenza, por supuesto, y uno que muy poco lo estudiábamos porque no teníamos no es que no tuviéramos la necesidad, sino no teníamos la pericia de tener los PCRs para poder diagnosticar virus sincicial respiratorio. Y hoy que tenemos la posibilidad de tener un diagnóstico más allá de COVID y influenza en base a los PCRs y poder identificar mejor otras variantes que antes eran conocidas como virus gripales, el virus sincicial respiratorio no solo está causando estragos también en nuestra población en diferentes grupos de edad, sino que también tenemos una vacuna que ya está aprobada y que pronto va a estar también en nuestro país. Entonces hablemos de neumococo. Neumococo sigue siendo uno de los agentes más importantes de causas de neumonía adquirida en la comunidad, y eso creo que hasta la fecha no nada más de neumonía, sino muchas de las enfermedades del sistema respiratorio alto, en donde otitis media, faringoamigdalitis bacteriana y algunas otras en pacientes pediátricos inmunosuprimidos les permite mucha actividad de neumococo. El 99% de las muertes por neumonía que sufren los niños menores de 5 años en todo el mundo las producen por neumococo, ¿no? Sigue siendo impactante cómo nos morimos por neumococo, nos morimos por influenza y nos morimos por COVID, nos seguiremos muriendo por COVID-19. Y esto es algo que está epidemiológicamente pronosticado. Aquí es no morirnos, no tener un exceso de mortalidad, que es lo que nos llevan a prevenir estas vacunas, ¿no? El 81% de la neumonía representa infecciones neumocócicas, aunque no hay que olvidarnos que Haemophilus influenza, que también es una enfermedad respiratoria prevenible por vacunación, también representa otra de las partes de la mortalidad de nuestros pacientes con enfermedad respiratoria baja. En México, hemos tipificado todos o casi todos los diferentes serotipos de neumococo, así como también reconocemos hoy en día que tipificamos los virus de influenza y tipificamos los virus de las variantes de COVID. También existen variedades de neumococo, y esto ¿por qué lo traigo a colación? Porque las vacunas tienen cobertura para diferentes serotipos de neumococo, y esto conforme más van cambiando y mutando desde el punto de vista bacteriano estos aspectos de neumococo, es el incremento que hemos tenido de los polisacáridos, tanto conjugados como la otra variante de polisacáridos, hemos ido aumentando. Y si ustedes pueden ver en esta gráfica, son el porcentaje de presencia de neumonías por neumococo de acuerdo a las diferentes variables. Y si ven ustedes cómo desde el advenimiento en México de la vacuna conjugada valente 7, empezó a haber un decremento de los 7 serotipos tipificables en México que había de neumococo. Cuando empiezas a protegerte contra estos serotipos o estos grupos de neumococo, claro que empiezan a surgir otras variantes como las causas principales de patología. Y una vez más, cuando México tiene la valente 13, la vacuna valente 13, una vez más se nota un descenso importante, sobre todo de los serotipos de los 13 serotipos más importantes que nos cubre contra neumococo. Y esto es muy importante porque además, aunque pocos de ustedes lo recuerden, neumococo es un microorganismo que se tiene
tiene que reportar epidemiológicamente. ¿Por qué? Porque todas nuestras enfermedades prevenibles por vacunación son de reporte epidemiológico y muy pocos de nosotros, y por nosotros me refiero no nosotros en nuestra práctica personal, sino institucional, reportamos al CIREVA el número de neumococos que aislamos y sobre todo los mandamos a tipificar al laboratorio nacional para que podamos saber cuáles son las especies que afectan más a nuestros pacientes. Por ahí también hay que recordar que hay especies de neumococo meningias o serotipos meningios que algunos de estos pueden verse implicados en mejoría gracias a la vacuna y algunos otros tienen tipificación únicamente para meningitis, ¿no? La evolución de los serotipos no vacunales, pues obviamente viene en un incremento y esto siempre va a ser en las gráficas, en las barras superiores que ustedes están viendo, pues porque si no nos protege un serotipo, pues obviamente nos vamos a enfermar más probablemente de este tipo de neumococos. ¿En quién está recomendada la vacuna del neumococo? Esto, a diferencia de otras vacunas virales, esta no es para todos. Esta no es para todos, solamente está recomendado en todos los adultos de 50 años o más y en los pacientes de menor edad a los 50 años, de 19 a 49 años, bajo todas estas condiciones que ustedes están viendo. Aquí sí están incluidos pacientes que hayan tenido algún tipo de manifestación meningia o cirugía meningia con incluso alguna fuga de líquido cefalorraquídeo, pues porque ya veíamos que la vía nasal es una de las vías más importantes de entrada a no solo la vía respiratoria, sino también hasta el sistema nervioso central. En algunos países los pacientes pediátricos ya tienen de entrada la conjugada 13 como parte del esquema de vacunación y entonces cuando cumplen más de 50 años o 60 años solo tienen que vacunarse contra la polisacáridos 23. Bien, hablemos de influenza y esto es una gráfica muy parecida a la que nos mostraba Luis hace un rato. Vean ustedes qué pasó en el 2021 y el 2022. ¿Por qué no tuvimos influenza? Estos son gráficas de pruebas positivas y del comportamiento de la enfermedad de influenza a lo largo del 2020 hasta el 2024. Y aquí prácticamente lo que podemos concluir o que los grandes estudiosos epidemiológicos pueden concluir son tres cosas importantes. Durante 2021 y 2022 estábamos confinados, usábamos cubrebocas y teníamos tanto temor de COVID-19 que hasta nos vacunamos de influenza, ¿no? Entonces esto pudo haber reflejado en que no hubiera casos en Norteamérica en realidad de esto. Pero vean ustedes, una vez nada más que nos sueltan la rienda, rápidamente no queremos vacunarnos, ¿no? Y se vuelve un problema y no necesariamente tiene que ver en una situación político-económica en donde no hay vacuna. Ciertamente pudiera haber no acceso a toda nuestra población, pero también es una realidad que nos alejamos de la vacunación y ven ustedes que ya para 2024 ya hay una buena positividad en Norteamérica, ¿no? En todo el continente, ¿cuáles son las que en este año hasta la semana epidemiológica el número 42, cuál es la que predominaba de influenza? Es las influencias no tipificables. Y estas son las más difíciles porque las pruebas rápidas pueden salir negativas, los PCRs pueden salir negativos y salvo algunas marcas de PCRs de influenza, sí nos mandan un rubro de que detecta que es una no tipificable. Esto es que no es AH1N1, que no es A estacional y que no son los dos serotipos de B, sino que es algún otro tipo de influenza. Curiosamente, esta es la que está predominando en esta temporada de 2024 y la segunda más frecuente es las variantes de influenza B. Clásicamente la influenza B es una enfermedad del norte de Norteamérica, esto es el norte de los Estados Unidos, todo Canadá y Alaska. Sin embargo, mucha de esa gente que viene huyendo de su frío y de su invierno, pues se viene a la Riviera Maya, se viene a las Antillas, ¿no? Se viene a la Ciudad de México a vacacionar y entonces usualmente solíamos no estar protegidos con la tetravalente y entonces las vacunas trivalentes o bivalentes de influenza no nos protegen contra estas variantes de influenza B y por eso puede explicar el que tengan un segundo espectro de daño en nuestros pacientes. Solamente en Norteamérica, esto es México, Estados Unidos y Canadá, una vez más las especies no tipificables son las que predominan y bueno, atrásito de ellas vienen influenza estacional, AH1N1 y influenza B. ¿Qué significa
prácticamente los OKs que hasta ahorita, en este año 2024, no se ha reportado ninguna muerte relacionada a ninguna de las variantes de influenza en todo Norteamérica. Y creo que por aquí también, sí, aquí ya hay 2,000 muertos en todo el continente americano, 1,000 muertos por H1N1 2009, y en esta gráfica de pastel donde es todo el continente americano, pues por supuesto que están censados en la parte del hemisferio sur donde ya pasaron su invierno. El impacto de la vacunación de influenza, por supuesto que en los pacientes pediátricos reduce el riesgo de neumonía en un 22% y hasta en un 31% hospitalización. Las embarazadas son un grupo muy importante, vulnerable, y no debemos de perder ese momento de vulnerabilidad del embarazo, no solo para varias pruebas infectológicas, sino también para vacunarlas. Ya que estamos hablando de vacunas en el embarazo, no olvidarnos que cada embarazo requiere una nueva vacuna contra el tétanos, y en temporada invernal las embarazadas reducen un 50% de riesgo de influenza al vacunarse contra esto, y de infección neonatal se reduce en un 70%. Nuestros adultos mayores se reduce el riesgo de hospitalización hasta casi un 80%. Ese es el mensaje que les tenemos que dar a nuestros adultos mayores. Quizá le puede dar influenza, y sobre todo si estamos viendo que son influencias no tipificables. Por supuesto que no son los serotipos vacunales que nos estamos poniendo, pero sí tiene un impacto en el riesgo de hospitalización y sobre todo casi un 70% en el riesgo de mortalidad por vacuna de influenza. Hablando de COVID-19 y vacunas, esta gráfica me parece maravillosa porque es, lejos de explicar la mortalidad que ocurrió, aquí estamos explicando la mortalidad prevenible que ocurrió gracias a la vacunación de COVID-19. Y ven ustedes cómo para 2021, entre julio y octubre del 2021, la gráfica o la curva más alta en color azul fueron las muertes prevenibles de manera advertida en los pacientes que tuvieron COVID-19 y que estaban vacunados. Entonces, no confundirnos, esta no es una gráfica de mortalidad, esto es un pico importante que hubo de prevención atribuible a la vacuna de COVID-19 durante la mitad del año y el final del año del 2021, cuando empezamos a estar vacunados. En color verde, muy tenue, aquí se ve, son las muertes prevenibles por la vacunación de manera indirecta. ¿Esto qué significa? Que no necesariamente fueron pacientes que estuvieron enfermos por COVID-19, que pasaron inadvertidos de un contacto con el virus y que gracias a que estaban vacunados, pues ni siquiera tocaron la puerta de un consultorio, mucho menos la puerta de un hospital. Entonces ven ustedes cómo el impacto de la vacuna de COVID-19 sí fue muy importante y sí ha sido muy importante, y aunque nos tocó vivir una carrera, así como nos tocó vivir la carrera espacial a ver quién llegaba primero a la luna, nos tocó vivir una carrera vacunal, ¿no? De quién era el país que tenía la mejor vacuna. Hoy en día esto disminuyó y prácticamente 2 o 3 laboratorios siguen centrados en la producción de la vacuna. No voy a decir nombres, pero una de ellas está ya aceptada en México. ¿Y cuál es el trabajo de esto? Que la carrera continúa, aunque no es una competencia contra la china, la rusa, la cubana, etcétera. Sí es una competencia en un afán de ir actualizando la vacuna. ¿Por qué? Porque muchos nos preguntan, ¿qué pasa si me pongo la vacuna cubana? ¿Qué pasa si me regalan una vacuna de las que ponían en el 2020? Bueno, para empezar, las que ponían en el 2020 hoy tienen que estar caducas, definitivamente, ¿no? Eso es una realidad. Pero ¿qué pasa con las que no están caducas en caducidad propiamente en fecha, pero que vienen de países como Cuba? O que, por ejemplo, la realidad de la vacuna mexicana no salió por lo siguiente. Esas vacunas están hechas con este serotipo, con el Wuhan. Vean nosotros en qué vamos ahorita. Vamos hasta acá arriba. Y de aquí van a seguir saliendo nuevas mutaciones como las que son actuales. ¿Qué significa esto? Luis nos acaba de dar una aceituna muy importante en nuestro martini, en donde nos está diciendo, tenemos una nueva variante que ha afectado a Europa y Estados Unidos. ¿Y qué creen? Esa no es contra la que nos vamos a vacunar. Nos vamos a vacunar un paso previo, que sí es cierto, es una subvariante de Omicron. Sí es cierto, pero eso fue la subvariante de Omicron que predominó en el hemisferio sur, o sea, en el invierno de Australia, de Argentina, de Sudáfrica.
Y gracias a esa predominancia de ese serotipo de Omicron es que se puede desarrollar la vacuna que nos vamos a poner esta temporada invernal. Pero recuerden que si sigue avanzando la mutación, vendrá una nueva, que esa nueva que nos ataque hoy a nosotros es la que van a ocupar para vacunarse en el hemisferio sur cuando tengan su invierno. Y así es como vamos cambiando, y por eso esta carrera ya no es saber quién hace la mejor, sino quién es el persistente en seguir estudiando esto. Entonces, ¿qué pasa con Abdala, por ejemplo? ¿No? Abdala está hecha de la variante Wuhan o de la variante original. Te puedes poner la Abdala si no hay otra, si no tengo de otra. Pues sí, de alguna forma te vas a poner un serotipo contra SARS-CoV-2, pero para eso ya pasamos Delta hace muchos años y estamos viviendo todas estas líneas del árbol filogenético de Omicron. Entonces, no es que sea malo. Malo es ponernos una vacuna caduca. Eso es definitivo, ¿no? Si no tenemos otra opción y somos un grupo vulnerable, yo les digo a los pacientes, pues sí, pues hay que ponérnosla, de peor es nada, ¿no? Pero si tenemos la posibilidad, el acceso y ya está comercialmente disponible, algo que no pasó durante la pandemia, sino solamente ocurrió en el invierno de este año y viene para el invierno que vamos a empezar, pues hay que conseguir la nueva vacuna que está actualizada. Y finalmente, una nueva vacuna que ya está aceptada en otros países y que viene a nuestro país, virus sincitial respiratorio. De pronto van a decir, ¿otra vacuna que nos tenemos que poner? Pues sí, porque vean ustedes cómo la estimación de hospitalizaciones a virus sincitial respiratorio confirmadas por laboratorio en los últimos años, vean cómo va en incremento en el grupo de edad más importante en los otros que vemos adultos, esto es los adultos mayores. Nosotros, de manera coloquial, los infectólogos decimos, híjole, fue un sincitial impostor. Esto es, no fue COVID que parecía COVID, no fue influenza que parecía influenza y salió un sincitial impostor. Pues ese sincitial tiene a nuestro paciente vulnerable en la terapia intensiva. Entonces, es un virus respiratorio que se le está tomando mucho interés, sobre todo porque nuestros colegas ginecólogos van a poder vacunar a sus pacientes embarazadas, porque sabemos que el beneficio hoy en día de las vacunas aprobadas en Estados Unidos y en Europa en la mujer embarazada a través de la lactancia y a través de la alimentación o de la manutención, perdón si uso palabras muy coloquiales, a través del cordón umbilical, pueden pasar anticuerpos al producto contra el virus sincitial respiratorio, que es uno de nuestros grupos también vulnerables a la hora del nacimiento. Y por otro lado, en los adultos mayores también ya hay 2 vacunas aprobadas. Entonces, en relación a esto, voy a tachar las que ya se han quedado en el camino para que vean que no son vacunas que nada más salen a la y se va, sino se han quedado en el camino otras vacunas que no han sido lo suficientemente útiles ni en mujeres embarazadas ni en nuestros adultos mayores. En color verde, entonces, para la parte de aquí arriba que dice vacunas, tenemos 3 vacunas aprobadas. Una para la mujer embarazada o que está en lactancia contra sincitial respiratorio y 2 vacunas para nuestros adultos mayores. Y hablando de que ya que estamos tocando el tema de virus sincitial respiratorio, también en color verde podemos ver que para nuestras mujeres embarazadas con virus sincitial respiratorio están aceptados 2 anticuerpos monoclonales como una terapéutica. Y ya no va a ser la parte de, pues tengo sincitial respiratorio y me aguanto porque estoy embarazada, no puedo tomar nada, ¿no? Estos 2 fármacos están aprobados y esto permite también que no tenga complicaciones ni la madre ni el producto por este tipo de enfermedades respiratorias. Existen 2 vacunas disponibles para adultos mayores, sí, y sobre todo en esta temporada invernal tuvo una disminución entre casi un 80% de las hospitalizaciones de nuestros adultos mayores por neumonía. Entonces ya no nada más nos prevenimos contra neumococo, contra influenza, contra SARS-CoV-2, sino también ahora contra el virus sincitial respiratorio para poder seguirle ganando esta batalla. Entonces, en conclusión, ¿cuáles son las recomendaciones de la vacunación en esta temporada invernal? Influenza para todas y todos. A partir de los 6 meses nos podemos vacunar contra influenza todas y todos. Neumococo, tenemos en mayores de 60 años la vacuna neumocócica conjugada 13.
Y aquí estoy poniendo solo la 13 porque es la que tenemos, una de 2 que tenemos disponible en México. En Estados Unidos tienen la 20, tienen una 20. Aquí en México solo tenemos la 13 y esto es lo que recomiendan nuestras autoridades en salud. En pacientes mayores de 60 años con factores de riesgo, diabéticos, cardiópatas, neumópatas, anticuerpos monoclonales en uso, esteroides crónicos en uso, etcétera, 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 se tiene que poner en el adulto vacuna neumocócica conjugada 13 y vacuna polisacárida 23 a partir de los 6 meses de haberse puesto la conjugada 13. Entonces, esto también es muy importante porque ¿cuál me pongo? ¿No? ¿Qué tengo que ponerme? Esas son las recomendaciones de acuerdo a nuestras autoridades sanitarias en nuestro país para vacuna de neumococo. COVID-19 para todas y todos. Y acaba de salir recientemente, hace un par de semanas, una segunda dosis de vacuna de COVID-19 solamente en inmunocomprometidos a los 6 meses de haberse puesto esta. ¿Qué significa esto? Que si me vacuno ahorita en noviembre, en junio, para mayo, junio, si soy un paciente inmunocomprometido, me debo de vacunar otra vez contra COVID-19 con la nueva vacuna 24-25. De hecho, por favor, siempre pidan que les enseñen de cuál es el vial. Para COVID-19 no existen dosis únicas individuales, entonces lo tienen que sacar del vial. Por favor, que en el vial vean que diga temporada invernal 24-25. Y para virus sincitial respiratorio, aunque todavía no está en México y la van a lanzar dentro de un mes, la van a lanzar ya aquí en México, la recomendación es adultos entre 60 y 74 años y pronto va a llegar a México. Y ya saben nuestros colegas ginecólogos, en la mujer embarazada o en la mujer lactando, esta va a ser una vacuna que se pueda utilizar. Nos falta una brecha muy importante. Este es el porcentaje acumulado de vacunas en nuestro país para 8 de marzo del 2024, el 22.9%. Seguimos, una vez que pasa el estrés de que me voy a morir por una enfermedad epidémica, entonces aflojamos y no nos queremos vacunar. Y por esa razón, nosotros aquí en el hospital queremos invitarlos a que visiten nuestra clínica de vacunación. Ya tenemos la vacuna nueva 24-25 de COVID-19 y también tenemos la vacuna de neumococo y tenemos la vacuna de influenza. Pronto esperemos también tener la sincitial respiratoria, entre otros tipos de vacunas que no necesariamente son de la temporada invernal. Este es el último mensaje que quisiera yo dejar. Les agradezco mucho su tiempo y si hay tiempecito para algunas preguntas, no duden en hacerlo. Muchas gracias. Por cuestiones de tiempo, pueden contactar directamente a los ponentes. Una felicitación por la excelente y muy práctica presentación. Creo que varios vamos a irnos a vacunar saliendo. Y por último, la doctora Carmina Zavala nos va a hacer un anuncio y pasamos a comer. La Gerencia de Planeación y Proyectos Estratégicos del hospital, junto con nuestro director general, el doctor Carlos Arellano, están preocupados por conocer la opinión de los médicos en diferentes aspectos. La primera cosa que van a hacer, y para lo que les voy a pedir a ustedes que nos ayuden a participar, es una encuesta. No sé si me pueden, si Liliana les habrá mandado la diapositiva de la encuesta. Esa, por favor. La primera o el primer favor que les vamos a pedir es que les vamos a enviar una encuesta sobre su opinión sobre la atención que reciben tanto ustedes como médicos y sus pacientes en el servicio de urgencias. Entonces, el doctor Mendoza amablemente nos ha facilitado el que podamos enviar el link, que es un formulario de Google que todo el mundo conoce y que todo el mundo ha llenado, a través del mailing de la Sociedad de Médicos, y también usaremos algunas otras maneras para comunicarnos con ustedes y que puedan llenar la encuesta. Creo que esto es un acercamiento muy importante que ha tenido la Dirección General, el que se tome en cuenta la opinión de todos nosotros los médicos. Les pediría, por favor, en la medida de lo posible, que puedan contestar, porque pues si contestamos 2 de nosotros, probablemente pues este esfuerzo que quiere hacer la Dirección General pues se pierda, ¿no? Y digan, bueno, pues si nada más contestan 2 es que a lo mejor no les importa o todo está muy bien. Si contestamos todos nosotros y la Dirección General tiene una retroalimentación de pues cuál es nuestro sentir, cómo nos sentimos atendidos, qué a lo mejor en precios o qué es lo que
podríamos aportar en cuanto a la atención en el servicio de urgencias. Muy probablemente esto puede extenderse a pues, la atención en el servicio en los quirófanos, o en estancia corta o en los pisos. Entonces, agradezco al doctor Mendoza el espacio, también agradezco al doctor Mendoza que nos ayude para enviar esta encuesta a través del mailing y de otros medios. Les pedimos, por favor, sé que hay miles de encuestas que nos mandan, les pedimos, esta es muy importante que nos la puedan contestar. La fecha límite para la cual vamos a cerrar, el formulario es el 18 de noviembre y pues nada más. Muchísimas gracias.